Bien, seguimos en Enlace Nacional y como parte de la labor por generar conciencia sobre el trabajo que viene desempeñando la mujer en las diversas actividades políticas, en el Congreso de la República se encuentra en stand-by el proyecto de ley número 1903 contra el acoso político hacia las mujeres, que es presentado por la congresista de la República, Verónica Mendoza, pero que además es representación de todo un trabajo de diversas organizaciones de mujeres que buscan que el derecho de la equidad de género en nuestro país sea tomado en cuenta. Sobre ese tema vamos a conversar con Tatiana Acurio. Ella es socióloga, coordinadora de proyectos de la Asociación de Comunicadores Sociales Calandria. ¿Cómo está? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted. Y bueno, como bien lo he dicho, hay un proyecto de ley en el Congreso que está lamentablemente en stand-by, pero más allá de todo eso busca que sea reconocido el trabajo de la mujer y que se deje de lado este tema del acoso y que se sancione. ¿Por qué no? Pues no, coméntenos un poco en qué consiste este tema. Bueno, esta es una problemática que está afectando a las mujeres porque precisamente el acoso es aquel acto o actos que limitan en el ejercicio de los derechos políticos a las mujeres, ¿no? Y como tú bien dices, se convierte pues en una traba para el avance de la mujer y para la igualdad, que es lo que queremos, ¿no? La participación igualitaria de hombres y mujeres en los espacios de poder. Así es. Entonces, comentarte también que esta es una iniciativa que deviene del trabajo de la Red Nacional de Mujeres Autoridades, RENAMA. Flora Tristán, ¿no? Organizaciones diversas, feministas, Manuela Ramos, entre otras, y Calandria, por supuesto, también. Que estamos también sumando esfuerzos conjuntamente con diversas organizaciones de mujeres para expresar esta preocupación que tenemos porque esta iniciativa legislativa pues no se quede encarpetada, ¿no? Claro, no siga en la cola de espera, ¿no? Es ya desde el mes de marzo, de este mes, desde el 5, de marzo, 4 de marzo, está en la agenda, ¿no? A la espera de que sea debatido en el Congreso y lastimosamente hasta la fecha no se ha podido lograr eso. Sí, teníamos mucha expectativa porque esta iniciativa era parte de un conjunto de propuestas legislativas a favor de los derechos humanos de las mujeres, ¿no? Y el acoso en realidad es poco conocido, ¿no? El acoso tiene diversas manifestaciones, por ejemplo, para que conozcamos un poquito más, ¿no? Y la gente tiene que saber cuándo se trata de un acoso, las mujeres sobre todo, de un acoso político. ¿Y por qué no? Incluso en esta norma decirlo dónde se puede denunciar y qué es lo que hay que hacer frente a este tema. Bueno, comentarte que el año 2012, justamente Flora, Diaconía, Calandria, y se hizo una investigación con el concurso de la Red Nacional de Mujeres Autoridades porque constatamos un conjunto de testimonios que daban cuenta de que las mujeres estaban siendo violentadas de distintas maneras, ¿no? En el ánimo de restringir su liderazgo político. Entonces se hizo una investigación con 187 entrevistas, de los cuales lamentablemente se constató que 73 casos, ¿no? De mujeres estaban sufriendo acoso, lo cual ha llevado pues a que podamos afirmar que son 2 de cada 5 mujeres en ejercicio, ¿no? Como autoridades que sufren acoso político. Ahora, ¿cómo se manifiesta este acoso? Por ejemplo, mujeres que están en los cargos municipales y cuya función tiene que ver con tener iniciativas legislativas o hacer fiscalización de la gestión gubernamental, ¿no? Entonces, por ejemplo, se les restringe la información pública, el acceso a la información pública, se las menosprecia en espacios públicos, ¿no? Se las humilla, o sea, hablamos de violencia psicológica. No, y justamente si queremos recordar que hubo un incidente de regidoras de una región que ahorita no tengo a la memoria de dónde fue, que la autoridad dijo que las mujeres deben estar en la cocina, ¿no? Así es. Que es lamentable que una autoridad que cuenta con regidoras que están allí para trabajar por la sociedad y, ¿por qué no?, para tener una visión más amplia de lo que se tiene que hacer, venga a tomar a dar este tipo de discursos. Eso tiene que ver con esta concepción que tienen muchos varones que están ejerciendo cargos políticos y que, creo yo, en el fondo expresa esta cultura machista que todavía persiste en ellos, ¿no? Que piensan que la mujer debe restringir su labor a las tareas del cuidado, las tareas domésticas. Y también es un menosprecio a las tareas domésticas, ¿no? Entonces, muchas mujeres han manifestado efectivamente que
se les dice que son incompetentes para desarrollar sus labores, o cuando quieren presentar sus propuestas también se les pone trabas, ¿no? Y en ese sentido, pues ellas no pueden avanzar con propuestas innovadoras, democráticas, a favor de la igualdad, no discriminación, etcétera, que vienen desarrollando, ¿no? Ahora, si hablamos nosotros de cifras, ya yéndonos un poco al plano político actual, podemos ver que según la información del Jurado Nacional de Elecciones, en los últimos, teniendo en cuenta los últimos procesos electorales, ¿no? Las cifras en el caso, por ejemplo, de una consejera regional, perdón, en el 2010 era 72 mujeres. Pero si vemos en el 2014, que fue la elección última, hay 63. Eso significa que ha retrocedido. Hemos retrocedido, estamos como en el 2006, si tú ves las cifras también, ¿no? Y en el 2006 y tiene que ver, sí, en otros cargos también, ¿no? Llámese alcaldesas provinciales y distritales, ¿no? Y el avance en regidurías tampoco se ha avanzado mucho, pero en realidad tiene que ver también con que el tema del acoso político es un tema que desalienta a las mujeres de continuar en política, porque también una manifestación del acoso tiene que ver con el hecho de levantar calumnias, por ejemplo, de índole sexual en relación a su entorno familiar, y esto también las afecta, por supuesto, emocionalmente a las mujeres autoridades. Es el tema de su intimidad, ¿no? Y su dignidad, su integridad, en fin, son muchos aspectos que están siendo violentados, ¿no? A través de estas formas de decirle a la mujer, tú no sirves para la política o no estás preparada para ejercer cargos políticos, ¿no? Claro, lastimosamente esas situaciones se dan no solamente a veces en el tema político, sino en el tema profesional de todos los ámbitos, diversos campos, ¿no? Todavía hay mucho por hacer, ¿no? Sí. Ahora, también hay que recalcar que a pesar de esta cifra desalentadora, por así decirlo, en nuestro país tenemos ahora es gobernadora regional de Arequipa, Yamila Osorio, que tiene 28 años. Es la primera gobernadora regional que hasta hace unos días era denominada presidenta regional. ¿No? Joven, además. Joven, 28 años, ¿no? Esto significa que también las mujeres están jóvenes, estamos dispuestas a incursionar a pesar de todas estas trabas. ¿Cómo hacer estas mujeres un tanto más maduras que a veces de repente sienten o no saben cómo salir de esta situación de acoso? ¿Cómo recuperar su autoestima y subir y Bueno, yo creo que primero es importante recalcar que existe una red nacional de mujeres autoridades, ¿no? Que ya tiene 7 años de vida institucional. Y la red es un referente nacional que articula mujeres autoridades de los gobiernos locales y regionales, y en esa medida ha podido plantear iniciativas de esta naturaleza, ¿no? Porque precisamente ha recogido lo que tú estás manifestando. Y de otro lado también hay una preocupación por invertir en el desarrollo de capacidades de las mujeres, ¿no? Fortalecer las capacidades para que puedan ejercer de mejor manera sus funciones, ¿no? Inclusive un tipo de acoso es evitar que ellas participen de espacios formativos, ¿no? Entonces, como tú bien decías, ¿cómo se puede colaborar y animar? Por ejemplo, creo también que es importante mostrar buenas prácticas, ¿no? ¿Qué están haciendo las mujeres a favor de la democracia en sus localidades, a favor del desarrollo humano, ¿no? ¿Cómo se están revirtiendo las desigualdades de género que existen en sus regiones? Porque existen políticas. Exacto, en el campo económico también, así es. Creo que se podría mostrar buenas prácticas como para neutralizar estos otros discursos que buscan descalificarlas, ¿no? Claro, y solo para puntualizar ya, mencióname así brevemente los tipos de acoso político que hay y además que están segmentados por porcentajes, ¿no? Sí, que son, por ejemplo, el 57% del acoso de maltrato psicológico frente al 48% de coacción con mecanismos administrativos. ¿A qué se refiere? En realidad lo que se ha podido hacer gracias a este estudio es hacer esta tipificación, ¿no? Entonces te decía, por ejemplo, que el acoso se manifiesta en maltrato psicológico, a través de humillaciones en público, descalificando a la mujer autoridad que no es competente para el ejercicio de sus funciones, etcétera, ¿no? O también levantando, difamándola, ¿no? Como te comentaba, respecto a su familia, su pareja, etcétera. También violencia, hablamos de violencia física. Hubo una de las autoridades que manifestó que había sido violentada, tuvo 10 días de descanso médico por violencia física, ¿no? Es otra forma de manifestación también del acoso político, ¿no? Entonces, este estudio ha permitido ver que hay una diversidad de tipología, por decirlo de alguna manera, en las que se expresa el acoso, y por tanto es necesario que esta iniciativa legislativa, bueno, entre de una vez a agenda, ¿no? Sea revisada. Estamos a puertas de un proceso electoral nacional que quisiéramos pues que fuera libre de violencia hacia las mujeres, que quisiéramos que estas cifras realmente cambien.
¿no? Definitivamente que el Jurado Nacional de Elecciones diga que estas cifras mejoraron, que hay más mujeres con cargos políticos realmente que van a hacer muchísimo, tanto como los varones, por nuestro país, porque no se trata de si eres varón o mujer, sino de capacidades, ¿no? Y las mujeres merecemos la oportunidad. Y es nuestro derecho, además, participar en la vida política, Así ¿no? es. Bien, Tatiana, muchísimas gracias por Contrario, habernos acompañado. gracias. Muchas gracias. Bien, nosotros nos vamos a la pausa y volveremos con más, aquí en Enlace Nacional.